Es un placer para mí poder saludarles en esta noche nuevamente. Gracias por estar aquí conectados con nosotros y escuchar la palabra de Dios a través de este siervo a quien Dios ha escogido en esta semana. Gracias nuevamente por la invitación que me han extendido. En esta noche, una vez más, voy a pedirles a todos ustedes allí donde están que inclinemos nuestro rostro para que invitemos al Espíritu Santo a que Él sea el quien nos dirija en el estudio de esta noche, que lleva por título El propósito de las pruebas. Por favor, inclinen su rostro conmigo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, te damos muchas gracias, oh buen Dios, porque nos das la oportunidad de poder conectarnos, de sacar del tiempo que tú nos has dado, Señor, para tener esta meditación contigo a través de tu santa palabra. Te imploramos humildemente que puedas perdonar nuestras faltas y nuestros pecados, que puedas ayudarnos en esta noche a entender tu palabra, a comprender tu propósito para nuestra vida, Señor, y permitirnos, oh Padre Celestial, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, poder ser quienes tú quieres que seamos para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada persona que está conectada, donde quiera que esté, Señor, y permite que sea tu Espíritu quien le hable directo a sus corazones, para que ellos puedan entender que no es la palabra de un hombre lo que se está hablando aquí, es solamente un hombre que está transmitiendo la palabra de Dios escrita y que tu Espíritu Santo pueda implantarla en sus mentes y en sus corazones. Bendícenos en esta noche con tu presencia, es todo lo que te pedimos, Señor, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Como bien lo decía la hermana al principio, el día de ayer estuvimos hablando acerca del reino de Dios, la primera manifestación del reino de Dios que aparece en los evangelios, que es acerca de la persona de Jesucristo, su vida y todo lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Ya lo explicamos bien el día de ayer. Cómo Jesús trajo su reino aquí a la tierra para que si nosotros queremos vivir allá, seamos participantes de ese reino desde aquí. Y todo lo que eso conlleva, todo lo que conllevó el que Jesús trajera su reino aquí. Pero mientras nosotros estamos en este caminar cristiano aquí en la tierra, nosotros vamos a tener que enfrentar pruebas y dificultades en nuestra vida cristiana. Lamentablemente, las pruebas y las dificultades son cosas que nosotros no podemos pasarlas o simplemente decir, no, yo no la quiero y que me pase por un lado. No, las pruebas y las dificultades en la vida cristiana son obligatorias para todo aquel que ha aceptado a Cristo y que quiere vivir con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Es por eso que he titulado esta noche el título, El propósito de las pruebas, porque quizás a lo largo de mi vida, como muchos de ustedes, que espero que no lo estén haciendo, pero de pronto alguno de ustedes lo habrá hecho así como lo hice yo en alguna ocasión, me he quejado cuando he tenido pruebas, cuando he tenido momentos difíciles en mi vida, cuando sencillamente han venido situaciones complicadas a mi vida, yo he renegado, me he enojado con Dios, he mirado al cielo porque no entiendo por qué me vienen esas pruebas, por qué tengo que pasar esas situaciones. Y sin embargo, hasta ahora, hasta hace unos pocos, más bien unos 2 años atrás, unos 2 o 3 años atrás, empecé a entender el propósito de las pruebas. Y mientras estaba atravesando una de las pruebas más grandes que yo he vivido en mi vida, que quizá te la mencioné ahorita en un ratito, mientras me encontraba en un lugar, en una prueba muy terrible, mi alma estaba angustiada, estaba devastada, no sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Comencé a buscar en la Escritura lo que a raíz de las pruebas significa o qué es lo que Dios quiere a través de las pruebas. Y mientras estaba en ese lugar, di con una cita bíblica, que es la que vamos a leer en esta noche, y les pido a todos los que tengan sus Biblias en la mano, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1. El versículo 2 de Santiago dice de la siguiente manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y saben, para mí esto fue como un choque, porque yo estaba atravesando una prueba que me estaba trayendo angustia, pero lo primero que hago leer en la Escritura es que Santiago está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y resulta que si ustedes van al diccionario y buscan la palabra sumo, está hablando de algo que es alto, demasiado alto, como lo más alto que usted puede encontrar. Es decir,
nosotros tenemos que tener ese gozo que solamente proviene de la presencia de Dios, que es lo más alto que existe en el universo. Ese gozo tenemos que tenerlo en nuestro corazón mientras estamos pasando por diversas pruebas. Y muchos de nosotros, cuando nos llega la prueba, no podemos experimentar gozo a través de la prueba porque nuestra alma está en angustia. Pero entonces Santiago está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es una cosa terrible, ¿saben? Porque los primeros 5 días que yo estuve en ese lugar, para mí fue lo peor que yo pude haber pasado en mi vida. Yo estuve en la cárcel por 1 mes y 1 día, aquí en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, por cuestión de migración. Me encerraron en la cárcel. No estaba casado, no tenía hijos aquí, no tenía documentos para estar aquí. Y sencillamente me agarró ICE y me llevó a la cárcel y estuve en la cárcel encerrado. Cuando yo me quedé aquí en este país ilegal, yo no me quedé por voluntad propia. Yo llegué a este país en el 2016 y solamente a través de oraciones yo entendí que Dios quería que yo me quedara ilegal aquí. Yo puse en oración todo eso y el Señor me decía, quédate ilegal, tienes que quedarte ilegal. Y yo no quería quedarme ilegal, yo tenía visa para estar aquí por 10 años, entrar y salir por 10 años. Solamente tenía 6 meses de permiso para estar aquí. Y resulta que cuando se me vencieron los 6 meses, yo le dije, bueno, Señor, aquí estoy. No sé usted para qué me está pidiendo que me quede aquí, porque yo tengo mi casa en Colombia, yo me puedo ir para Colombia y puedo estar tranquilo allá. Pero usted me está pidiendo que me quede aquí, me voy a quedar. 2 años después de quedarme aquí, el Señor me manda a la cárcel. Y cuando me agarraron en el bus, porque yo iba de Chicago hacia Washington, iba a aceptar un trabajo que me habían ofrecido como pastor allá, aún sin tener papeles en este país, pues resulta que en el transcurso del viaje, pararon el bus y me bajaron del bus y me llevaron a la cárcel. Yo recuerdo que esa noche, cuando yo miré al cielo, porque no entendía por qué me estaba sucediendo esto, lo primero que le dije al Señor fue, Señor, por primera vez en mi vida, quiero no enojarme contigo, porque voy a ir a la cárcel y no entiendo por qué. Aquí hay gente que vive 30, 40, 50 años, murieron aquí y nunca fueron a la cárcel por este tipo de cosas. Más tú me estás mandando a mí a la cárcel cuando tú fuiste el que me pediste a mí que me quedara aquí. No entiendo nada, pero por primera vez yo no me quiero enojar contigo. Y me llevaron a la cárcel, pero le hice 2 preguntas a Dios. Las preguntas que le hice fueron, yo solamente quiero que me respondas por qué y para qué me tienes aquí. El por qué, Dios me lo respondió a las 6:30 de la mañana del día siguiente, porque yo entré a la cárcel a las 4:30 de la mañana y a las 6:30 de la mañana Dios me estaba dando la respuesta de por qué me tenía en la cárcel. Yo vi un grupo de hombres que estaban ahí orando y me fui a orar con ellos. Y cuando estaba orando con ellos, ellos me preguntaron quién era. Yo les dije quién era, lo que hacía acá afuera. Y cuando salimos de la reunión, se me acerca el líder del grupo y me dice, el pastor, ¿puedo hablar con usted un momento? Y le dije, claro que sí, vamos. Y me llevó a su camarote y estábamos hablando en su camarote y me dijo esto, ¿usted sabe usted por qué está aquí? Y yo le dije, mira, Benjamín, yo no sé por qué yo estoy aquí. Se lo pregunté al Señor anoche y fueron 2 preguntas que le hice y una de esas es la que tú me estás haciendo ahora. Y me dijo, pues yo se la voy a responder. Usted está aquí porque yo llevo semanas ayunando y orando para que Dios nos mandara a alguien aquí a la cárcel que nos enseñara la Biblia. ¿Y saben cuál fue mi respuesta cuando Benjamín me dijo a mí eso? Yo solamente me quedé mirándolo y le dije, Benjamín, ¿por qué oraste así? Yo no quería venir aquí a la cárcel, Benjamín. No hubieses orado así, o más bien hubieras orado por alguien específico, pero no por mí, Benjamín. Yo no quería venir aquí. Y los primeros 5 días fueron catastróficos para mí, porque ahora yo había entendido en mi vida que esa prueba Dios me estaba permitiendo pasar por ella. Y estando ahí en medio de la prueba, encontré el versículo que ya leímos, donde Santiago nos dice a nosotros, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la pregunta es, ¿cómo voy a tener sumo gozo si yo sé que estoy a punto de que me regresen a Colombia?
Me van a mandar a Colombia. Tenía a quien hoy es mi esposa, era mi prometida en aquel entonces, pero no me había casado con ella. Y los abogados le decían, cásate con él, vete a casar con él en la cárcel. Es la única manera que va a salir de la cárcel. Y recuerdo que después de que pasaron los 5 primeros días de angustia, la llamé de la cárcel y le dije, no te vas a venir a casar conmigo aquí. Tú no mereces que ningún hombre se case contigo y que después tengan que estar diciendo que se casó contigo por papeles. El día que yo salga de aquí, porque Dios me trajo aquí, nosotros nos casamos como nosotros lo hemos planeado, mas no porque yo esté aquí y necesite salir de aquí. Dios me trajo aquí, vamos a ver qué es lo que quiere hacer. Pero yo no entendía cómo uno puede tener sumo gozo cuando uno sabe que la prueba que uno está atravesando puede terminar en algo que uno no quiere. Sin embargo, encontré este versículo y ahora lo vamos a estudiar en esta noche porque necesito que ustedes y yo entendamos lo que significa estar en las pruebas o cuál es el propósito que Dios tiene a través de las pruebas para nuestra vida. Pues lo primero que hice fue buscar en el diccionario la definición de prueba. Y yo les voy a leer en esta noche qué significa prueba en el diccionario. Dice, acción de probar a alguien o a algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona y qué resultado produce. Oiga, esto es muy interesante, querido hermano, usted que me está escuchando. Esto es solamente la definición de un diccionario que nada tiene que ver con teología. En pocas palabras se lo voy a resumir. Las pruebas son las que nos ayudan a nosotros a entender si nosotros realmente somos o no somos miembros de la familia de Dios, si somos o no somos cristianos, si somos jóvenes de la iglesia, si realmente somos o no somos jóvenes cristianos, si realmente le pertenecemos a Dios o no le pertenecemos a Dios, porque a través de las pruebas nosotros demostramos realmente lo que somos y a quién le servimos. A través de las pruebas, Dios verifica si nosotros realmente le hemos abierto las puertas de nuestro corazón a Él o si nosotros sencillamente somos cristianos del montón, que solamente decimos que somos adventistas, pero ni siquiera sabemos lo que el nombre adventista significa. Es decir, vivimos un cristianismo solamente de apariencia, mas no un cristianismo de experiencia, no un cristianismo de vivencias, no un cristianismo de permitirle a Dios que haga su voluntad, así la voluntad de Dios no me guste o me agrade a mí. Porque Romanos 8 dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas que está ahí encerrada no está diciendo todas las cosas buenas, está diciendo todas las cosas, las buenas y las malas. Job dijo, ¿recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Pues así como nos gusta recibir las cosas buenas de Dios, tenemos que recibir las cosas malas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, porque así nosotros damos evidencias, no solamente primero ante la presencia de Dios, sino ante todos los que nos están observando, de si realmente somos o no somos lo que decimos ser. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque las pruebas no es porque Dios no tenga nada mejor que hacer, que sencillamente nos ve tranquilos y nos permite una prueba para ponernos intranquilos y vernos sufrir. No. Dios está verificando a través de las pruebas que permite que lleguen a nuestra vida si nosotros somos o no somos lo que decimos ser, si le somos o no le somos fieles a Él. Y si queremos crecer espiritualmente, nosotros tenemos que empezar a entender que las pruebas hacen parte de nuestra vida cristiana. Por eso Santiago nos está invitando a nosotros a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Yo creo que yo no tengo que contarte el final de la historia de la cárcel, ¿verdad? Vivo en Estados Unidos de Norteamérica, tengo mi esposa, tengo un hijo de 1 año y 1 mes, tengo una bebé que va a nacer el próximo mes con la ayuda de Dios para que la tengan en sus oraciones y mi esposa y mi bebé puedan estar bien. Dios me ha bendecido mucho. Pero las maravillas que Dios me mostró estando en la cárcel, esas cosas que yo experimenté estando allí, yo nunca las había experimentado en mi vida. Fue la prueba más grande que yo tuve en mi vida, pero fue la prueba que cuando me faltaban 4 días para ir a la corte, ni siquiera sabía
si iba o no iba a salir de la cárcel, si me iban a deportar para Colombia o si me iban a dejar aquí en Estados Unidos, llamé a quien hoy es mi esposa y le dije, mira, si yo hubiese sabido que ese bus me iba a traer aquí a la cárcel, me volvería a montar en ese bus. Porque simplemente las maravillas que Dios hizo allá en la cárcel, yo no las había experimentado en ningún otro lugar. Yo me gradué de teología a los 22 años de edad, tengo 30, voy a cumplir 31 en 3 meses. A los 22 años empecé a ser pastor, fui pastor en las selvas de Colombia, cada año una experiencia diferente. Después de la selva, la ciudad, Dios me iba llevando de un lugar a otro, enseñándome cosas diferentes, pero yo nunca me imaginé que iba a estar en una cárcel. De hecho, trataba de vivir mi vida de tal manera que nunca fuera a dar a la cárcel. Pero fue el lugar que Dios escogió como una prueba para mí. Y yo no sé cuáles sean los lugares o las situaciones que Dios esté escogiendo como pruebas para ti. Lo único que te puedo decir es que a través de esas situaciones y de esas pruebas tú vas a dar realmente demostración ante los ojos de Dios si tú le eres fiel o no le eres fiel a Él. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. Permítanme leerles lo que dice Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 475, párrafo 2. Escuchen con atención. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso. Y antes de seguir leyendo, permítanme demostrarles lo que significa inútil en el diccionario. Dice que no produce provecho, servicio o beneficio. Lo inútil no sirve para nada. Dice que a través de los fuegos de la aflicción, Dios permite que se consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo o egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno como por fuego y revele los secretos de todo corazón? Y esto es muy importante para nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y quizá hay jovencitos que me están escuchando en esta hora que pensarán, creerán que no son necesarios en la obra del Señor. Pues déjeme decirle, usted es muy necesario en la obra del Señor. Dios, si te tiene aquí, es porque te necesita. Cuando Dios llamó a David, a Daniel y a sus amigos, a José, ellos creían que eran parte del montón, pero tenían una relación tan estrecha con Dios que sencillamente cuando empezaron a atravesar las pruebas, Dios comenzó a pulirlos para llevarlos al lugar donde Él necesitaba que ellos estuvieran. A través de las pruebas, nosotros le vamos a demostrar a Dios si realmente somos o no somos suyos, si realmente merecemos o no merecemos estar en el reino de los cielos, si realmente merecemos o no merecemos llevar el nombre de Dios, el nombre de pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos parte del pueblo de Dios, nosotros fuimos llamados por Dios para que todas las personas del mundo lo conozcan, no a través de las muchas palabrerías que nosotros podamos decir, sino a través de todos los hechos y las acciones, las buenas obras, todas las predicaciones a través de nuestro testimonio que podamos darle a los demás. Las pruebas limpian nuestra vida de lo inútil para dejar solamente lo que es valioso. Y ahí es donde está el problema. Porque muchas veces eso inútil que Dios necesita sacar de nuestras vidas es lo que a nosotros más nos gusta. Eso inútil que no nos sirve para nada. Y Dios que nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Dios nos está tratando de limpiar de cosas que primero no le sirven a Él. Y si no le sirven a Él, no nos sirven a nosotros tampoco. Pero el problema es que nos gusta tanto lo inútil que nos olvidamos de que Dios necesita hombres y mujeres que sean tan fieles a su palabra y a Él como la brújula lo es al polo. Hombres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean personas que seamos genuinas en lo que hacemos. Que cuando todo el mundo nos vea, no tengamos que decirles que somos cristianos,
porque nuestra vida simplemente refleja que nosotros somos diferentes, que Jesús vive en nosotros. Ahora, lo interesante es que la palabra griega que se usa para prueba es la palabra perasmoi, que significa tentación o prueba. Y según lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Dios no te va a tentar, pero Dios sí te va a permitir que tú seas probado. Y es más, Dios te va a permitir que tú entres en situaciones donde vas a ser probado. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo aquí en la tierra? En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Dios no te tienta, pero Él permite la prueba, Él permite la tentación, porque es la única manera como tú y yo vamos a poder sacar de nuestra vida con el poder de su Santo Espíritu todo lo que a nosotros no nos sirve y nos va a hacer genuinos cristianos. Ahora, durante esta semana vamos a ver al que venciere, uno de los temas que vamos a tener durante esta semana. Y ahí vamos a ver el resultado de haber nosotros vencido la tentación. Pero la otra pregunta que yo quiero respondernos en esta hora, o más bien antes de responder la segunda pregunta, que es ¿para qué sirve la prueba? Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 3. Libro de segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 al 5. Y lo vamos a hacer rápidamente, porque aquí es donde está el por qué Dios permite la prueba. Y lo voy a demostrar con la escritura en la mano. El por qué Dios permite la prueba. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, y déjenme decirles, estamos en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Escuchen con atención porque la Biblia nos dio una lista acerca de las cosas que muchos de nosotros podemos estar practicando en nuestra vida y Dios tiene que permitir la prueba, o más bien Dios permite la prueba en nuestra vida para poder sacar todas estas cosas de nosotros y que podamos ser personas genuinas para Él. Porque los ávaros, egoístas, inclusive, escúchenme jóvenes, los hijos que son desobedientes a sus padres y más a sus padres que son personas que honran a Dios, tampoco les son agradables a Dios. Esto es importante. Dios permite la prueba porque nos está puliendo, nos está cambiando todo lo que a nosotros no nos sirve. Y entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la prueba? Volvamos al libro de Santiago. Libro de Santiago capítulo 1. Porque aquí vamos a responder la segunda pregunta. ¿Para qué sirve la prueba? Ya vimos por qué Dios la permite y vimos que a través de ella Dios nos limpia. Pero aparte de eso, la prueba sirve para otras cosas que son muy importantes en nuestra vida. La primera cosa para la que sirve la prueba es, dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Ahora, ¿qué dice el diccionario acerca de la definición de paciencia? Miren lo que dice. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias o cosas molestas u ofensivas. Miren las 4 cosas que vence Dios a través de la paciencia que pone en nuestra vida. Vence la capacidad de sufrir y de tolerar cosas o tolerar desgracias,
cosas que son molestas para nosotros y cosas que son ofensivas. Es decir, a través de la paciencia, Dios comienza a cambiar en nosotros mucha cosa, como por ejemplo, lo dijo Salomón en Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La ira, cuando Dios pone paciencia en nuestra vida, calma la ira. Y noten que Dios también a través de la paciencia nos da la capacidad de nosotros de poder sufrir desgracias. Y cuando nosotros sufrimos esas desgracias, dice la definición de paciencia en la parte final, que la reservé para este momento. Dice que esas cosas se van a poder soportar con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. 3 cosas más. Dios nos quita 4 cosas cuando nos da paciencia, pero con la paciencia nos da 3 cosas más. Nos da la capacidad de tener fortaleza, de ser fuertes espirituales, para nosotros poder entender que solamente mientras estemos en Él, nosotros podremos estar seguros y la prueba no tendrá efecto sobre nosotros. Nos da la posibilidad de soportar pruebas sin quejarnos, porque nosotros somos quejambrosos por naturaleza. Nada más nos piden que hagamos algo y ya nos estamos quejando. Yo recuerdo cuando mi mamá en esta semana estaba hablando con ella y con mis hermanas y me lo recalcaron, me decían, Juan David, ¿te acuerdas cuando vivías en la casa? Yo me fui de la casa a los 17 años a estudiar a otra ciudad, pero yo viví la adolescencia en mi casa. Y mientras estaba en mi casa a mí me tocaba barrer, trapear, limpiar, arreglar camas, lavar ropa, lavar baños, el patio, planchar. Todo eso me tocó aprenderlo a mí en mi casa. Y cuando me mandaban a barrer y a trapear, siempre empezaba yo con esta frase. ¿Otra vez yo? Pero no, pero ¿por qué tengo que hacer esto? Es que somos quejambrosos por naturaleza. Cualquier cosa que nos piden, nos quejamos. Pues Dios pone a través de la prueba, pone paciencia en nosotros para que aprendamos a no quejarnos. Y también dice, ni rebelarnos. Y esto sí que es importante, ¿saben? Porque en nuestra vida cristiana, cuando nos llegan pruebas, adivinen con quién es el primero que nos desquitamos. Con Dios. Nos rebelamos contra Él. Nos enojamos con Él. Y al enojarnos con Él, lo abandonamos a Él. Esto es importante, querido hermano. A través de las pruebas, Dios produce paciencia en nosotros, la capacidad de nunca más volvernos a alejar de Él, de siempre estar con Él. Pero dice el versículo más adelante, dice versículo 4, capítulo 1, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora noten la palabra que aparece allí. La palabra perfectos y cabales. Pero yo quiero hacer énfasis en este momento en la palabra perfecto, porque resulta que cuando usted investiga la palabra perfecto que aparece ahí en Santiago capítulo 1 en el comentario bíblico adventista, dice que la palabra que está allí, la palabra griega que aparece allí, no está haciendo referencia a una perfección completamente literal. Está haciendo referencia a la palabra maduro de carácter, o a la frase, perdón, maduro de carácter. Lo que nos está tratando de decir el Señor es, a través de la prueba nosotros adquirimos paciencia y con la paciencia adquirimos fortaleza, el no quejarnos en las pruebas ni rebelarnos contra Dios. Y después de que hemos adquirido esto, entonces Dios nos hace a nosotros maduros de carácter espirituales para poder aprender a tomar decisiones diferentes ante las circunstancias que se vienen a nuestra vida. Maduros de carácter. Sin las pruebas, nosotros nunca vamos a llegar a ser maduros de carácter espiritualmente. Ahora, Cristo es Dios encarnado.
y aún nos dio ejemplo de que Él necesitaba pasar por las pruebas para que el carácter que Él estaba desarrollando aquí en la tierra llegara a tener la madurez que Dios necesitaba y aprobaba, y de esa manera enseñarnos a nosotros lo que nosotros debemos hacer. Pero sigue diciendo el versículo 5, perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora noten, ¿qué está diciendo la Biblia? Que si necesitamos lo pidamos. ¿En qué contexto nos está hablando la Biblia que debemos pedir sabiduría? En el contexto de las pruebas. Y que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría en el contexto de las pruebas, tenemos que pedírsela a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de la cual está hablando Santiago es la palabra griega Sofía. Y quiero que escuchen con atención lo que significa la palabra griega Sofía. Porque dice que la palabra griega Sofía no está hablando de un mero conocimiento o especulación filosófica, porque filosofar lo puede hacer cualquiera. Usted solamente necesita un buen sillón, no estar haciendo absolutamente nada y ponerse a pensar cualquier cantidad y barbaridad de cosas que le vengan a la cabeza. Así se hace la filosofía. Pero resulta que Santiago está mencionando que la palabra que aparece allí para sabiduría, la palabra griega Sofía, y significa lo siguiente, que es un regalo práctico que solo Dios puede darnos a nosotros. Es decir, que es una sabiduría que se gana a través de la experiencia, no a través de las muchas palabras, ni de la filosofía, ni de las muchas letras. La sabiduría de la cual está hablando Santiago aquí es la sabiduría que solamente la da Dios y la da en el momento de la prueba a través de la experiencia. Y dice, versículo 7, no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No pensemos nosotros que si no pasamos por la prueba, nosotros vamos a recibir alguna cosa de parte del Señor. Porque si nosotros no somos probados, entonces les hago una pregunta. ¿Cómo le demostramos nosotros al Señor que realmente le pertenecemos a Él en las buenas y en las malas? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Noten que la prueba nos ayuda a nosotros para podernos presentarnos delante de Dios como un obrero aprobado, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Querido hermano, y todo esto que estoy diciendo aquí en esta noche, basado en la palabra de Dios, es para que entendamos que todo esto está a disposición nuestra. Si tú estás pasando pruebas en tu vida, estás pasando luchas, dificultades, tentaciones, esta es la oportunidad para que tú te pongas en el bando del Señor y le digas a su Espíritu Santo, por favor, Señor, aquí estoy, yo quiero ser tuyo, ayúdame a vencer para que tú puedas ver en mí ese obrero aprobado que tú tanto necesitas. Voy a terminar en esta noche con una pregunta, pero esa pregunta no la voy a responder con demasiados textos, simplemente voy a leer 2 párrafos del libro de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 475, párrafo 2 y párrafo 3. Y una vez termine de leer esto, voy a terminar el tema de esta noche. Dice de la siguiente manera, Dios acerca a los suyos así, es decir, Dios acerca a los suyos a Él, mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad
y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Así logra su objeto. Así quedan preparados para que se los emplee en cualquier emergencia, para desempeñar importantes puestos de confianza y para lograr los grandes fines para los cuales les fueron dadas sus facultades. Dios prueba a los hombres a la derecha y a la izquierda y así los educa, los prepara y los disciplina. Y el segundo párrafo dice de la siguiente manera: la verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Y si estamos poco dispuestos a que nos escudriñe el Señor, nuestra condición es verdaderamente grave. Dios es refinador y purificador de las almas. En el calor del horno, la escoria queda para siempre separada del verdadero oro y plata del carácter del cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso, a fin de que refleje el esplendor de su divino amor. Y con estos pensamientos del espíritu de profecía, en esta noche, quiero invitarlos a todos ustedes que me han estado escuchando durante esta noche y han estado escuchando la palabra de Dios. Yo sé que las pruebas son difíciles, que muchas veces no nos gustan, que nos duelen, pero recuerden lo que Santiago dijo, que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, que podamos permitirle a Dios que nos refine, que nos purifique, que nos pula, que nos ayude a ser verdaderos cristianos y que a través de estas pruebas Él pueda constatar que nosotros somos fieles siervos suyos, fieles siervos de Dios. Todo el que me está mirando en esta hora, déjame decirte que no importa la situación por la que tú estés pasando, Jesús está vigilando esa situación y todo lo que Jesús quiere es que tú puedas salir victorioso, que le pidas a su Espíritu Santo que te dé las fuerzas y Él va a vencer para que tú puedas ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y seas un obrero aprobado por Dios. El propósito de las pruebas en nuestra vida es que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros y nosotros seamos perfeccionados, es decir, seamos maduros de carácter, que podamos ser siervos de Dios aquí en esta tierra, que podamos un día llegar al reino de los cielos. Si Jesús, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón en esta noche, una vez más, como todas las noches o como todos los días cuando predicamos sermones, nuestro objetivo es que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y si el Espíritu Santo esta noche ha tocado tu corazón y te está llamando a que tú aceptes la prueba por la que estás pasando y le permitas a Él glorificar su nombre a través de esta prueba en tu vida, y tú quieres aceptar eso, entonces yo te voy a pedir que allí donde estás inclines tu rostro para orar conmigo, para entregarle nuestra vida en esta oración al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, tu palabra ha sido clara con nosotros. Te damos la honra, la gloria, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Porque ninguna prueba, Señor, que nosotros tengamos que enfrentar podrá, Señor, superar lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que enfrentar aquí para salvarnos a nosotros. Y hoy día nosotros, Señor, tenemos la oportunidad de que tu Espíritu Santo nos ayude para poder soportar las pruebas, para poder madurar nuestro carácter cristiano, para ser obreros tuyos, Señor. Y si hay alguna persona en esta noche, Señor, a quien tu Espíritu Santo ha estado tocando y desea en esta noche, Señor, poner esas pruebas en tus manos y permitirle al Espíritu Santo que pueda glorificar su nombre a través de estas pruebas para tu honra y tu gloria, Señor, ayúdalo. Tómalo en tus manos y permite, Señor, que sea un vencedor para tu honra y para tu gloria. Gracias por la oportunidad que me das de compartir con ellos tu santa palabra. Permite, Señor, que esta palabra no quede vacía, que brote en nuestros corazones y en todos aquellos que se relacionan con nosotros. Quédate pues con nosotros en esta noche. Bendito sea tu nombre y te damos gracias por esta oportunidad que nos das. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Que el Señor me lo